Si las plantas se han usado desde tiempos inmemoriales, ¿por qué actualmente han sido desplazadas por una era de medicamentos y compuestos sintéticos? ¿Qué ha pasado con nuestra verdadera relación con la naturaleza de las plantas? Hola, soy Celia. Hoy inauguramos la sección de plantas. Hoy traemos dos vídeos, ¿vale? Este es el primero, en un ratito subiremos el segundo, no os preocupéis. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre el uso de plantas desde la antigüedad. Y es que realmente se remonta al principio de la humanidad, ¿vale? Desde la prehistoria ya la búsqueda de alimento antes de la caza pues llevó a una búsqueda vegetal, ¿no? A determinar qué alimentos se podían comer y qué no. También se daba técnicas de ensayo y error con las que aprendían que determinadas plantas podían quemarlas y desprendían determinado aroma. También descubrieron que plantas medicinales pues le ayudaban a sanar heridas o incluso trepanaciones que ya se hacían en esa época. Estas prácticas llevaron a que determinadas personas estudiaran estos rasgos de las plantas, ¿no? Y se consideraran chamanes o sanadores que realizaban rituales mágicos para evitar la enfermedad, ya que en esa época se pensaba que al final la enfermedad provenía de espíritus malignos. Si avanzamos un poco en el tiempo, llega la agricultura, ¿no? Se da el paso del neolítico al paleolítico. Y bueno, aquí ya estaban desarrolladas las culturas sumerias, babilónicas o egipcias, ¿no? Y bueno, vemos como ya ellos usaban aceites, ¿no? y extractos de plantas para determinados rituales ancestrales. Existen tablillas sumerias de arcilla que recogen el uso de plantas medicinales que ya usaban en esa época, ¿vale? Por otro lado, tenemos que los egipcios, aunque ya hay mucha documentación, sabemos de antemano, ¿no? que en la momificación usaban numerosos aceites esenciales, resinas para ayudar a la conservación de los difuntos, ¿no? Porque ya ellos pensaban que este trato al difunto pues le permitía una mejor transición al más allá, porque también creían que las plantas medicinales tenían cierta esencia espiritual con capacidad sanadora. Y bueno, existen papiros egipcios con listados de plantas medicinales que se usaban ya en esa época. El más destacado conocemos como el papiro de Ebers. Y esta cultura egipcia, ¿no? y basada en la medicina, el uso de plantas, era tan famosa que hasta los médicos griegos viajaban hasta allí para ampliar su conocimiento. Luego, en la medicina tradicional china, el precursor en el uso de plantas fue el Hipócrates chino, conocido como Zhang Zongjing. Sí, así se llamaba el colega. y bueno, estaba basado un poco eso, la medicina basada en las plantas medicinales, y también empezó, digamos, como un trueque con diferentes pueblos entre plantas medicinales. Y bueno, la India no se quedó para nada atrás, porque la India, en la época del brahmanismo, se empezó a practicar la medicina ayurveda, ¿vale? La medicina ayurveda está basada en una concepción holística del organismo y basada en las plantas medicinales. ¿Qué quiere decir holística? Que al final atiende al organismo completo y al conjunto de todas sus partes. No se enfoca en una parte concreta. O difiere mucho de la medicina actual porque, aparte de que no se basa en las plantas medicinales, tampoco tiene una concepción holística. Y bueno, los textos antiguos donde se recoge la información sobre esta medicina ayurveda se conocen como los textos Vedas. Y ahora viajamos hasta la antigua Grecia. Y es que en la antigua Grecia se trajeron consigo numerosos conocimientos de los egipcios y fueron pioneros en la creación de baños públicos, saunas e incluso sesiones de masaje. Entre las personalidades que destacaban en la antigua Grecia podemos destacar a el padre de la medicina, Hipócrates, pero también a Dioscórides, médico y botánico, el cual elaboró el primer tratado en Europa sobre el uso de plantas medicinales y remedios naturales. Y fue tan aclamado y tan famoso que incluso después de la Edad Media se seguía utilizando este tratado. En Roma se normalizó las prácticas asociadas al cuidado de la salud, de la belleza. Al final, en este punto, parece que las plantas se desvinculan un poco más de la espiritualidad y la sanación en todo su esplendor, ¿no? Para acercarse un poco más a la belleza. De hecho, se importaban materias primas naturales desde África y Oriente hasta Roma. Destacaban muchas personalidades en la antigua Roma, pero una a la que podemos mencionar quizá es Galeno, que es el que dio paso a la ciencia galénica, que es la manera en que se pueden hacer asimilables los principios activos de las plantas.
Hasta esta época parece que todas las culturas generalmente pues, han estado muy ligadas al uso de plantas, ¿no? Al uso medicinal, al uso terapéutico, a los rituales ancestrales, ¿no? Al final siempre ha habido una relación. Y bueno, hasta este punto, ¿no? Antes del comienzo de la Edad Media, pues ha sido un poco así. A partir de este punto se limitó su uso para evitar la propagación de enfermedades. Además, se produjo la destrucción de la Biblioteca de Alejandría junto con la posterior clausura de la Academia de Atenas. Esto conllevó una gran pérdida de información realmente en todos los ámbitos, pero en el que estamos hablando nosotros, que es el que nos importa ahora mismo, es en el uso de plantas. Entonces, en este ámbito se dio mucha pérdida de información. Sí es verdad que los árabes tradujeron muchos textos, ¿no? y recuperaron parte de ellos, aunque también una parte de la información fue alterada y otras tantas se perdieron. Pero digamos que los árabes hicieron ahí un poco su trabajo de permitir que se siguiera difundiendo nuestra información. Los árabes también dieron paso a la separación entre la ciencia de la medicina y la ciencia de la farmacia. En la Europa medieval, el conocimiento sobre el uso de plantas, ¿no? Y todas sus virtudes que se podían usar no estaba al alcance del ciudadano de a pie, sino que se preservaba dentro de los grandes castillos y fortalezas donde solo los nobles y los reyes podían acceder. Entonces ya este conocimiento estaba muy limitado. En esta época también se empezó a ver una corriente de pensamiento, ¿vale? Que actualmente conocemos como la teoría de las asignaturas o los signos, que quiere decir que las plantas tienen un signo, ¿no? Una señal que nos permite determinar qué propiedades tiene esa planta o para qué la podemos usar. Como hemos mencionado, el conocimiento se preservaba en los grandes castillos, por lo tanto, ¿quiénes eran los que se dedicaban al uso de plantas y a su estudio y a la alquimia? Pues eran los monjes cristianos, ¿vale? Estos se encontraban en catedrales o monasterios e incluso muchas veces estudiaban lo que les ordenaba la nobleza. Pero aquí de repente pasó algo, y es que los conocimientos árabes traspasaron fronteras, traspasaron España, traspasaron Europa y llegaron otra vez a acrecentar el uso de plantas medicinales. También el hecho de que los guerreros de las cruzadas traían consigo de vuelta materias primas o plantas exóticas desde Oriente. También acrecentó su uso y empezó a normalizar otra vez estas prácticas. Más adelante se fundó la Escuela Salernitana en Italia, donde se unían conocimientos grecorromanos, árabes y judíos, pero digamos que en este punto se desligó la medicina de la religión. El culto a la salud, a la belleza, volvió a ser un tema principal. Y las plantas empezaron a tener un papel muy importante en la cocina, se empezaron a refinar las recetas culinarias. Luego, cuando Colón volvió de las Américas, trajo consigo gran cantidad de conocimientos sobre el uso de plantas, ¿no? Y sus prácticas procedentes de las culturas ancestrales prehispánicas como los incas, los aztecas y los mayas. Años después tenemos a una personalidad muy destacada, es Paracelso, un estudioso de las plantas y alquimista que nos trajo el fundamento principal de la toxicología. Y es que solo la dosis hace el veneno. Pero no solo eso, porque también nos trajo premisas para una vida saludable que hasta a día de hoy nos damos cuenta que Paracelso tenía razón. En 1735, Carlos Linneo nos trae su obra Systema Naturae, ¿vale? Que con esta se empieza la clasificación de los reinos y también se empezó a usar la nomenclatura binomial. ¿Qué quiere decir esto? Es la forma de nombrar con un nombre y un apellido binomial a cada ser vivo con su nombre científico, para así poder clasificarlo. Más adelante llegaron las revoluciones industriales, ¿vale? Tras la segunda revolución industrial, como no, empezó la industrialización de la medicina. Ya dejó de ser algo artesanal o natural que puedes hacer en tu casa. Incluso la Asociación Médica Estadounidense, también conocida como AMA, instó a aprobar una ley que impedía la libre circulación de medicamentos que no fueran producidos por la industria farmacéutica. Y además fundó el Consejo de Educación Médica, ¿vale? Esta asociación, la AMA, junto con John D. Rockefeller, conocido magnate del petróleo, promovieron instituciones que, según ellos, impedían la mala educación o la educación inapropiada de los médicos. Y además, estas instituciones pues apostaban por una farmacología combinada con la industria del petróleo y dejando de lado, obviamente, temas tan importantes como la nutrición o las terapias con plantas naturales. Entonces, ¿qué pasó?
que se empezaron a demonizar las prácticas naturales que los médicos que apostaban por la medicina natural hacían en sus casas, pues dejó de ser como legal, ¿no? Entonces, al final todo esto favoreció a que se diera paso, ¿no?, a la medicina que conocemos actualmente. Además, no solo eso, este señor John D. Rockefeller financió hospitales, colegios e incluso a científicos para que estudiaran cómo producir compuestos sintéticos análogos a los compuestos de plantas. ¿Todo esto por qué? Porque las plantas no se pueden patentar. Entonces hay que hacer compuestos similares para que tú creas que es la única manera de obtener ese compuesto y tengas que estar toda tu vida comprándolo. Sin embargo, una planta que crece en la naturaleza es que no se puede patentar, es algo libre, natural, en el que todos podemos acceder. Y más si la cultivamos nosotros. Al final, lo que empezó desde la antigüedad como el simple conocimiento y uso de las plantas ha acabado derivando en una lucha en el mercado por a ver quién sintetiza el compuesto químico patentable mejor, ¿no?, o que obtenga mayor beneficio. Todo esto unido a un ritmo de vida estresante en el que estamos acostumbrados a competir los unos con los otros, a avasallar a los demás para sobresalir, cuando no debería ser así. E incluso volcamos nuestras frustraciones internas en el exterior, en decir que es aquel el que tiene la culpa, en vez de mirarnos interiormente. Y sumándole además la cantidad de radiaciones electromagnéticas, contaminantes y tóxicos que nos rodean. Otro tema importante es la tendencia creciente de las enfermedades iatrogénicas, ¿vale? Generalmente se consideran enfermedades iatrogénicas a las causadas por efectos secundarios de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, mala praxis de médicos, etc. Aunque ciertamente de esto no se habla porque no interesa, realmente las enfermedades iatrogénicas alcanzan el tercer puesto de muertes en países como Estados Unidos y ya actualmente también el tercer puesto en España. Por tanto, la conclusión al final es que hay que tener en cuenta los beneficios e intereses de esas empresas, ¿no?, esas personas que filantrópicamente quieren cuidar de nosotros y de nuestra salud, de nuestro bienestar, la nutrición. Al final hay que pararse y decir, vale, ¿pero por qué? Siempre hay un interés detrás. Entonces, vamos a investigar los intereses, vamos a investigar los beneficios. ¿Realmente nos quieren enfermos? Sí, es así. En mi opinión, con ciertos conocimientos básicos del mundo vegetal, podemos aprovechar todo el potencial que tiene la naturaleza. Tenemos un botiquín natural esperándonos. Todo esto sumado a una buena nutrición y una vida en coherencia y armonía. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. Si te ha gustado, por favor, comparte este vídeo, dale me gusta, suscríbete, entra en nuestra web sanatumente.es si no quieres perderte nada de nuestro blog y apuntarte a nuestra nueva newsletter. Bueno, muchas gracias por todo. No os preocupéis que dentro de un poquito vamos con el segundo vídeo de hoy de plantas sobre toxicología. ¡Chao!